Muy buenas noches, doctora Catherine Silvia Lázaro Vivas. En esta ocasión agradezco muchísimo su tiempo, ¿no? A fin de poder decir algunas preguntas, pero antes de ello, ¿no? Conocemos un poco de usted, que tiene un pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así también como una maestría, ¿no? En el año 2010. Y también tiene como proyecto un doctorado, ¿no? Algo muy maravilloso. Entonces, ya con esta información aquí, empezamos con las preguntas, ¿sí? ¿Está lista? Perfecto. Ujú. Listo. Entonces, la primera pregunta sería, durante el mes de marzo, los peruanos hemos evidenciado ciertos desastres naturales en nuestro país. ¿Cuál es su opinión frente al manejo del conflicto de las autoridades ante los desastres naturales? Bueno, digamos que desde dos visiones, ¿no? Esta visión un poco más política, social de lo que está ocurriendo en nuestro país, está saliendo de una crisis de salud, ¿sí? COVID-19, que lastimosamente, pues nuestro sistema de salud en su momento colapsó y no se pudo manejar esta situación de la mejor manera. Paulatinamente fueron mejorando las cosas. Y por otro lado, también venimos de esta coyuntura política bastante complicada, ¿no? Cambio de presidentes, disolución del Congreso, etcétera, ¿no? Entonces hay toda una coyuntura que no ha permitido pues que nuestro país se organice. Y naturalmente, a pesar de todas las situaciones ocurridas, nuestro país ya viene, digamos, teniendo conflictos con mucha antelación, conflictos que están ahí latentes y que no han sido manejados de la manera más adecuada ni por los gobiernos regionales, ni por los gobiernos, ni por el gobierno central, ¿no? Entonces, ahora observamos pues que las cosas están totalmente desorganizadas por parte de las autoridades y esta cultura preventiva pues nunca se presenta, ¿no? Sabemos, ya somos parte de nuestro país es parte de este tipo de fenómenos naturales y no hay esa prevención, ¿no? No hay ese observar como gobierno qué es lo que necesitamos para poder un poco dar sostenimiento a este tipo de situaciones, ¿no? Y que de repente haya menos damnificados, menos personas de repente que puedan perder pues sus bienes, sus viviendas, ¿no? Y que lastimosamente pues hasta pierdan la vida, ¿no? Entonces hay todavía mucho que hacer por ahí y que los gobiernos definitivamente necesitan organizarse, tanto el gobierno central como los gobiernos regionales. Deja mucho que pensar, por ejemplo, que los gobiernos regionales tienen una partida económica que pueden utilizar para poder prevenir este tipo de situaciones y no lo hacen, ¿no? Y como nosotros como psicólogos sabemos que este tipo de situaciones repercuten en la salud emocional, en el bienestar psicológico de la población, definitivamente eso va a generar muchos más conflictos sociales, porque las personas al no sentirse atendidas por el gobierno, obviamente van a generarse pues reclamos, molestias contra el gobierno, ¿no? Y no estamos, digamos que en este momento para eso, sino más bien para poder reconstruirnos y avanzar frente a lo que nos ha tocado vivir ya en la pandemia, ¿no? Exacto, doctora, ¿no? Como usted lo menciona, ¿no? Necesitamos del gobierno central, ¿no? También de los regionales, ¿no? Todos los peruanos hacemos un llamado, ¿no? Porque se necesita realmente, ¿no? El apoyo de ellos. Muchísimas gracias por su respuesta. En la pregunta número 2 tenemos, ¿no? Usted también lo mencionó en su respuesta y la pregunta es, ¿cómo fue para usted la etapa en la que convivimos con la contingencia del COVID-19? Se dieron dos contextos también. Por un lado estaba el tema familiar, personal, ¿no? Y cómo manejar y organizar. Y seguramente muchas familias también se han visto en este tipo de situaciones, ¿no? Hay familias que tienen pues hijos pequeños, hijos adolescentes, entonces estar en una casa las 24 horas, pues se generó en primera instancia ciertas situaciones para poder organizarse, adaptarse a esta nueva situación, ¿no? Nosotros sabemos que la adaptación al cambio, ¿no? Es parte del proceso del ser humano, pero también ese proceso es paulatino, ¿no? Y hay algunas familias que han estado más preparadas que otras, y hay algunas familias que lo han logrado más que otras, ¿no? Y por el otro lado, también este desarrollo de nuestra carrera desde otro aspecto, ¿no? Si bien es cierto, nosotros trabajamos, pues obviamente también de forma presencial,
volcar toda nuestra labor a la virtualidad también ha sido un reto, ¿no? Entonces, ante esa coyuntura se ha tenido que adaptarnos como profesionales y capacitarnos ante ello, ¿no? Entonces, cuando empezamos este tema de la teleatención, por ejemplo, era importante pues capacitarse ante ello, ¿no? Cómo manejar también las situaciones con las personas con las que vamos a trabajar. Entonces, ahí había que buscar mayor información, ¿no? Y de qué forma manejar los entornos virtuales, de qué forma pues realizar todo lo que nosotros realizamos con el paciente o cliente cuando lo atendemos, ¿no? Cómo realizamos la observación de conducta, cómo hacemos las entrevistas, cómo hacemos las evaluaciones, cómo generamos ese rapport también, ¿no? Estando en virtualidad. Entonces, eso ha sido todo un proceso también de cambio para nosotros los psicólogos. Y también el tema de los entornos virtuales en cuanto a las evaluaciones u otras labores. Y seguramente muchas de las carreras han tenido también esos retos, los docentes y otros, porque yo también me dedico a la docencia universitaria, entonces hemos tenido también que cambiar a estos entornos virtuales para poder desarrollar también estos otros aspectos laborales, ¿no? Entonces, ha habido ello en cambio y nos ha obligado de alguna manera a poder mejorar, innovar en ese aspecto también como país, ¿no? Hemos cambiado a la fuerza, digamos, este aspecto. Nuestro país ha estado bastante retrasado con este proceso, ¿no? De la educación virtual. Otros países de repente ya estaba un poquito más en avance, ¿no? Mientras que nosotros aún permanecíamos en ciernes, ¿no? Como que durmiendo ante el avance tecnológico, ¿no? Ahora pues nos han tenido que obligar y eso también ha aperturado pues brechas en cuanto al avance tecnológico, en cuanto a de repente el acceso a la tecnología de parte de las familias, ¿no? Hay familias que sí pueden acceder a ello y hay familias pues que no acceden por el tema económico y ahí pues también se ha evidenciado una brecha bastante grande en el acceso a la tecnología, ¿no? Exacto, doctora, ¿no? Como usted lo menciona, fue todo un desafío, ¿no? Entramos a la virtualidad y pues sí, ¿no? En otros países tal vez sí, ¿no? Se puede evidenciar que, guau, guau, ¿no? Son todos unos máster ahí con la tecnología y en Perú también aprendimos, ¿no? Y continuamos aprendiendo aún, ¿no? Aunque Ujú, ya no estamos en la contingencia, ¿no? De ambos años que pasaron, pero aún así continuamos aprendiendo, ¿no? Muchísimas ujú. gracias por su respuesta. En la pregunta número 3 tenemos, ¿cuál es su punto de vista acerca de la situación política social de nuestro Perú? Es un poco complejo, ¿ya? Somos una cultura, ¿no? Nuestro país es una cultura bastante compleja en cuanto a nuestro manejo político. Lastimosamente todavía nuestra elección hacia nuestras figuras políticas es una elección más emocional, ¿no? No somos un país que tienda a informarse. Eh, no mentiría si dijera que de 100 personas, uno es el que accede a leer, por ejemplo, los planes de gobierno de los candidatos, ¿no? Entonces, somos un país más emocional, que vota mucho más por las encuestas, por dejarse llevar por lo que ve, ¿no? Y eso muchos candidatos lo pueden observar, ¿no? Entonces, y muchos asesores de candidatos presidenciales también lo observan en nuestro país. Por eso es que manejan un poco todo este marketing político para que obviamente los outsiders, los nuevos rostros pues puedan por ahí acaparar cierta atención, ¿no? Sin embargo, observamos pues que no hay partidos políticos, no hay consistencia en los partidos políticos. Lastimosamente, la oligarquía política de nuestro país pues no permite que se aperturen mayores espacios también para otras figuras, ¿no? Tenemos a una Keiko Fujimori que van ya cuantos periodos presentándose y lastimosamente, pues el voto que gana no es el voto por el candidato, el voto que gana es el voto en contra de Keiko. Entonces, eso también hace mucho daño a nuestro país, ¿no? Muchísimo daño. Y sienta malos precedentes, ¿no? Porque de repente la juventud, pues los chicos que están en el colegio, que recién van a votar, ¿no? Observan esta serie de personajes, ¿no? Que se presentan a la presidencia con investigaciones, con procesos judiciales. Entonces, ¿dónde están, no? Hace unos días mi hijo me decía, debería haber una ley, mamá, que impida que los políticos se presenten cuando tienen, pues, problemas todavía a nivel judicial, ¿no? Porque si es una persona que se duda de su moral, ¿cómo podríamos votar por esa persona, ¿no? Y tiene muchísima razón, ¿no? Entonces, esa misma visión que tiene, seguramente que es compartida por muchos jóvenes, ¿no? Entonces, como que nos obligan a votar por personajes que no tienen, digamos, ni la capacidad eh,
el conocimiento, ni la capacidad técnica, ni la capacidad moral, ni la capacidad ética para poder gobernar un país. Y obviamente nos llevan a estas situaciones que han ocurrido. Nuestro país ha denostado más presidentes que cualquier otro país en tan pocos años, ¿no? Hemos tenido Vizcarra, empezando por PPK, Vizcarra, Merino, Castillo, y ahora la señora, Señora Dina. claro, Boluarte, ¿no? Entonces, imagínate, todos esos cambios políticos no permiten pues que nuestro país se siga desarrollando. Cada personaje político ingresa al Estado pues con toda su plancha, ¿no? Con toda su gente. Entonces, ni siquiera se deja espacio para que los procesos se den y se culminen en todos los rubros, ¿no? En agricultura, en pesquería, en minería, no hay ese proceso. Estás empezando un proceso, entra otro presidente, vota toda la gente, ingresa con su gente y no hay esta posibilidad de cambio. Y por eso es que como que nuestro país estuviera retrasando. Felizmente, como dicen los economistas, felizmente nuestro país pues tiene cierto colchón económico que nos está sosteniendo, ¿no? Y no estamos llegando a la hiperinflación, ¿sí? Entonces, como otros países, ¿no? Porque después de haber parado por 2 años, del COVID, haber parado 2 años, entonces nuestro país debería estar más inestable, pero no lo está, ¿no? Y eso se da por algunos motivos económicos, felizmente, ¿no? Porque estaríamos mucho peor, ¿no? Entonces hay un problema político, hay cierta dificultad en la organización y el manejo de las actividades económicas primarias, que son las que en nuestro país permite pues, seguir adelante, como la minería, como el turismo, ¿no? Pero estamos en ese proceso, ¿no? Digamos que la parte optimista de esta situación es la gente, ¿no? La población, el pueblo, ¿no? Que si bien es cierto, votamos emocionalmente, pero también somos gente trabajadora, ¿no? Somos gente que saca adelante a su familia, ¿no? Y eso se ha demostrado siempre, ¿no? En los años 80, cuando había una crisis económica mucho más complicada que ahora, había un tema de terrorismo y todo ello, la gente salió adelante, ¿no? Como se pudo, ¿sí? La creación de ollas, vasos de leche, ollas comunes, etcétera, ayudó, pues, ¿no? A que las personas con menos recursos pudieran salir adelante. Y ahora en nuestro país, pues también se observa ese empuje, esas ganas de la gente de salir adelante, ¿no? De repente observamos como meros observadores pasivos todo lo que ocurre entre el Congreso y la presidencia, entre la presidencia y cómo tratan de repartir todo lo que puedan, ¿no? Y coger todo lo que puedan, mientras que nosotros, pues, como pueblo seguimos trabajando, ¿no? Exacto, ¿no? Y algo que usted mencionó y que sí me llamó la atención fue sobre los planes de gobierno, ¿no? En ocasiones cuando los peruanos vamos a votar, ¿no? Y preguntamos, ¿y por qué votaste por este candidato? ¿No? Porque es bueno, ¿no? ¿Y cuál es su plan de gobierno? Hoy no hay idea, no hay nada, no tienen nada de idea, ¿no? Entonces sí, ¿no? Es por eso también que vemos a nuestro Perú de esta manera, ¿no? Muchísimas gracias por su respuesta. Ahora también esta siguiente pregunta está un poquito conectada. Y dice, en lo que concierne a nuestra situación política, ¿cuáles cree usted que son sus efectos en la sociedad y cuáles son sus consecuencias psicológicas? Discúlpame, Rosita, no te escuché la primera Oh, parte. sí, no se preocupe, yo lo vuelvo a repetir. En la siguiente pregunta está conectada a la preguntita anterior y dice, Uh -huh. en lo que concierne a nuestra situación política, ¿cuáles cree usted que son sus efectos en la sociedad y cuáles son sus consecuencias psicológicas? Ok. Digamos que el efecto primario en nuestra sociedad es el hecho de que la población empieza a desconfiar de su clase política, ¿no? Entonces, cuando tú desconfías de las personas que dirigen los destinos del país, entonces, ¿en quién confiamos, no? Si las personas pierden la confianza, pierden de alguna manera, digamos, el respeto por las figuras políticas, nuestro Congreso es uno de los congresos con más bajo índice de aceptación en las encuestas, imagínate, ¿no? Las personas quieren que todos se vayan, ¿sí? Entonces, cuando un país llega a ese proceso de hartazgo y otros caen en indiferencia, ¿no? Dicen, ya, que hagan lo que quieran, total, mientras yo tenga trabajo y pueda sustentar a mi familia, no interesa lo que pase, ¿no? Entonces ya perdemos ese interés por lo político también, ¿no? Hay parte de la población que ha sido
de alguna manera manipulado y se han dividido, ¿no? Y se han generado dos bloques, ¿sí? Los de izquierda y los de derecha, ¿no? Y entonces, eso también, ¿no? Si alguna persona manifiesta algo, de repente, algún descontento en contra de algo, ya es alguien de izquierda, ¿no? Y caviar, ¿sí? Y si no, y si dice, mira, que la empresa es privada y que sí, que, entonces eres de ultraderecha, ¿no? Entonces, lo que se está observando son esos aspectos, ¿no? Esa segregación de la población, ese divisionismo que se está observando, esa indiferencia, esa falta de confianza también en las figuras políticas que se observa y obviamente la población al caer en eso también ya se siente pues hastiada, ¿no? De toda esa situación y obviamente ya al acercarse a las urnas pues simplemente elige por elegir. ¿No? Sin percatarse de que es una responsabilidad grande, ¿no? El hecho de elegir un gobernante, ¿sí? Y que es una responsabilidad que tiene que ser un voto informado, como se dice, ¿no? Pero que no se da, ¿no? En la práctica. Entonces, ¿cuánto nos informamos realmente de las credenciales morales, éticas, técnicas y de repente de conocimiento que pueda tener el candidato? Eso ya no está mucho, digamos, en la palestra, ¿no? Sino más bien otros aspectos. Y por otro lado, definitivamente el vivir en desconfianza, el vivir de repente en indiferencia, ¿no? Nos divide como país y eso no ayuda en la salud mental de la población. ¿No? Porque la población ya no va a esperar a ver qué más viene, ¿no? Antes esperábamos con ansias el mensaje de 28 de julio y ver qué pasaba, qué planes había para nuestro país, en qué vamos a mejorar. Ahora, pues ya no, la gente ya ha caído en indiferencia, tiene temor, más bien se cierra hacia sí misma, hacia lo que yo puedo conseguir, ya no interesa el resto, entonces ya esa mirada de comunidad, de país, se ha perdido, ¿no? Lastimosamente, pues se ha diluido este Perú, que en su conjunto íbamos a apoyar a la selección que iba al Mundial, ahora somos un país dividido, ¿no? Somos un país dividido con temor, con miedo, con desconfianza de qué va a pasar más adelante. Y si bien es cierto, ahorita económicamente todavía no tenemos un choque muy fuerte, pero va a suceder en algún momento, ¿no? Entonces todos vivimos con ese temor de que suceda ese tipo de situación. Y eso también mella nuestro bienestar psicológico, mella nuestra confianza, mella nuestra idea de comunidad como país, ¿no? Claro que sí, por supuesto, ¿no? Y me quedo con algo que usted mencionó, el voto informado, ¿no? Algo que necesitamos sí o sí en nuestro país. Y finalmente, tenemos la pregunta 5. En la pregunta 5 dice así, ¿cuál es su función como psicóloga en la salud mental de la población frente a todos estos acontecimientos? Bueno, por un lado, como psicóloga, tengo esta responsabilidad de transmitir eh, esta mirada un poco más optimista, ¿no? Esta mirada de repente de esperanza hacia las personas, ¿no? De que las cosas se pueden resolver, de que nosotros también podemos generar unidad en nuestras comunidades, en nuestras familias, del cuidado de nuestro propio bienestar, ¿no? De nuestro bienestar emocional, de nuestro bienestar mental, para que con ello podamos seguir potenciando nuestros propios recursos y cualidades, ¿no? Porque si nos sentimos bien, eso es lo que vamos a transmitir a los demás. Si yo me siento bien en mi lugar de trabajo, voy a dar lo mejor de mí y por ende eso va a favorecer a mi lugar de trabajo. Si yo doy lo mejor de mí como estudiante, también, ¿no? Voy a transmitir eso a mis demás compañeros, voy a generar comunidad en mi aula y eso va a ayudar pues a ser mejores personas y mejores ciudadanos. De igual manera pues en nuestras familias, ¿no? Entonces, conservar una adecuada salud mental, una adecuada salud emocional es responsabilidad de nosotros como psicólogos y es necesario hacerlo en todos los ámbitos donde nos desarrollamos, ¿no? Y por otro lado, en digamos, quehacer docente también, que es una vocación que tengo en las aulas, ¿no? Con mis estudiantes, esta posibilidad de darles lo necesario y lo importante, ¿no? Lo crucial para poder generar pensamiento crítico en ellos, que no observen la realidad simplemente porque está, sino que critiquen esa realidad, que analicen esa realidad y que a partir de ellos puedan dar alternativas de cambio, de mejora, ¿no? Intervenir ante esa realidad. Entonces,
creo que como docente también tengo esta responsabilidad con cada uno de mis estudiantes, ¿no? Que puedan lograr esto, un pensamiento divergente, creativo, innovador, que ellos puedan observar que también son responsables de la transformación, ¿no? Entonces, que tienen esa gran responsabilidad en el ámbito donde se desenvuelvan, ¿no? Entonces, creo que ambas responsabilidades, yo soy consciente de ambas responsabilidades y es algo con lo que yo siempre salgo a trabajar, ¿no? Realizo mis actividades con esa gran responsabilidad que tengo, ¿no? Cuando trabajaba en el centro educativo con profesoras, con niños pequeños, también tenía esa responsabilidad, ¿no? Y lo hacía, ¿no? Con toda la motivación y con todas las ganas, porque sabes que está en tus manos, ¿no? Estas pequeñas mentes, este mundo emocional de alguien, ¿no? Y es una persona como tú, entonces merece lo mejor de ti, ¿no? Entonces, por ahí creo que con el ejemplo también a nuestra vida damos mucho, ¿no? Damos mucho a los demás y también generamos cambio, ¿no? Muchas gracias por su respuesta y bueno, culminamos estas preguntas también con algo muy bello que usted mencionó, mirada optimista y esperanza. Muchísimas gracias, doctora Catherine Lázaro, por su tiempo. Realmente muchísimas gracias. Y bueno, algunas palabras tal vez que desee agregar. Sí, bueno, primero agradecerte por este espacio, por la confianza también en mi persona, en mi trabajo. Te agradezco ello, es un reconocimiento de verdad que me llena mucho el corazón porque cuando las personas te recuerdan y ese recuerdo que tienen de ti es grato, es muy bueno, ¿no? Y te hace sentir muy bien. Yo te agradezco eso, Rubí. Y por otro lado, también animarte y motivarte, desearte todos los éxitos en tu desarrollo profesional. Sé que lo vas a lograr, sé que vas a ser una excelente profesional y pronto colega y sabes que cuentas conmigo para lo que necesites. Saludos también a tus compañeros o a tu maestra si es que van a ver esta grabación y la psicología es una pasión, ¿no? Que te envuelve, te toma y ya no te deja, ¿no? Y siempre vas a querer seguir aprendiendo más y avanzando más, ¿no? Entonces, sigamos en ese camino de nuestra formación profesional también y personal, ¿no? Como seres humanos. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, yo le decía Miss Katy. Y bueno, agradecerle. Entonces, culminamos aquí. Muchísimas gracias. ¿Sí? Gracias, Rubí. Cuídate mucho. Nos vemos. Chao, Nos chao. vemos.